El siguiente programa es clasificación B para mayores de 14 años. Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Telecanal 28 no se hace responsable de los mismos. Dios les bendiga y Dios les guarde. Bienvenido a su programa Visión de Águila. Hoy martes 21 de diciembre. Estamos precisamente a lo que son 10 días para despedir el año 2021. Un año que realmente ha sido muy positivo para muchos de nosotros. Para otros no tanto, lamentablemente, pero sí, hemos estado avanzando, hemos estado progresando en este tiempo que Dios nos ha entregado, un año de victoria, un año para acercarnos más a Dios. Y es lo que el Señor ha venido regalando a nuestro espíritu, a nuestra vida espiritual, a cada ministerio, a los ministerios que están adorando al Señor y que están buscando a Dios con todo su corazón. Este ha sido el año de acercarse a Dios, este ha sido el año de ver victorias que estaban estancadas. Y bueno, creemos que el año 2022 va a ser un año mucho más poderoso, independientemente de lo que dicen los organismos de salud mundial, pues estamos seguros, convencidos de que Dios hará proezas el año que viene. Y así como nos había dicho, conforme a esta pandemia que estamos viviendo, pudiera ser verdad un poco difícil entender que Dios diga que esta enfermedad no es para la muerte, sino para la gloria de Dios. Precisamente utilizando el texto, cuando hablaba de Lázaro, diciendo que aquella enfermedad que Lázaro padecía no era una enfermedad para la muerte, sino para la gloria de Dios. Y bueno, uno pudiera preguntarse cómo ha glorificado a Dios en más de 5 millones de personas que han muerto a causa del COVID-19 y otras enfermedades que tienen que ver con el sistema respiratorio en sí. Así que uno se preguntaría esto y uno no entendería quizás esto, pero sí, la gente se ha volcado en una gran parte de la población mundial se ha volcado a buscar el rostro de Dios y a entregar sus vidas a Cristo, porque entienden y saben que la única realidad verdadera es la persona de Jesús, porque todo esto que estamos viviendo es vanidad. Todo va a pasar, nada te llevarás. Muchos dicen, bueno, que lo que uno se lleva de esta tierra es lo que ha vivido, el gozo, sí, pero si vives en pecado, lamentablemente lo que te espera, que es mucho más que lo que estás viviendo en este tiempo, pues la eternidad es, como dice su nombre, eternidad es para siempre. Ha de ser una eternidad de dolor, una eternidad de quebrantamiento. ¿Por qué? Porque no aceptaste aquí al Señor Jesucristo. Es mejor vivir en esta tierra buscando el rostro del Señor, tratando de agradarle, ¿verdad? Y sujetándose a la palabra de Dios y amando y guardando los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, y al final disfrutar la vida eterna, porque esta sí es la verdadera vida. Bueno, dicho esto, le damos la bienvenida una vez más a su programa Visión de Águila. Y el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante que iniciamos el día de ayer lunes en nuestra cápsula de Poder y de Fe, que emitimos cada mañana por nuestros canales, por nuestro canal de YouTube, así como también por nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook. Y bueno, también en WhatsApp la llevamos esta palabra bajo el tema la realidad humana. Y el día de hoy vamos a tratar otra parte de esta realidad humana, que es la miseria humana. Y vamos a ver esto por toda la palabra del Señor, cómo la palabra nos muestra esta miseria en la cual vive el ser humano y cómo el ser humano se ha ido degradando poco a poco. Lo vamos a ver por la Biblia, que es una realidad que está latente en nuestras vidas y que lamentablemente muchos no están despiertos a ella, sino que dormitan, como dice la palabra, despiértate tú que duerme, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Por qué? Porque todo aquel que no está en la luz, entiendas, en la persona de Jesús, está durmiendo, está dormitando y necesita ser despertado de ese dormir para ver la luz de Cristo en su vida y empezar a vivir una vida plena en Él. Así que el tema de hoy, vuelvo y repito, está en la palabra de Dios en Génesis y va a tratar el tema que tiene que ver con la miseria
humana. Así que les invito a empezar a compartir este tema importantísimo, que creo que va a ser de gran edificación para muchos y que vamos a entender las cosas hermosas que Dios tiene para nosotros a través de esta palabra. Está en Génesis capítulo 2 específicamente, y en el verso 27, 2:27. Así que tenga su texto ahí ubicado y vamos a ir a una breve pausa. Cuando regresemos, entonces vamos a iniciar de inmediato lo que es el tema la miseria humana. Vamos a la pausa. Control Master. Fundación Familias Alegres. ¿Quiénes somos? Somos una organización sin fines de lucro, de orden social, dinámica e incluyente, del corazón de Dios para este tiempo. ¿Cuál es nuestra misión? Impactar la sociedad a través de la transformación integral de todas las familias, alcanzando cada una de sus áreas desde el ámbito espiritual, de la salud física, de la formación educativa y el ámbito financiero, con una visión orientada a proporcionar solución a los males y retos que enfrentan nuestras familias, trayendo vida y esperanza. Esto reafirmando los valores por medio de la fe en Dios, la obediencia a su palabra y la transformación del Espíritu Santo. Nos fundamentamos en los valores de fe, bondad, solidaridad, excelencia, integridad, compromiso, unidad y transparencia. Súmate a lo que Dios está haciendo. Sé parte de este proyecto y juntos llevemos vida y esperanza. Familias Alegres, este es tiempo de esperanza y valores. Bueno, ya estamos de regreso en este su programa Visión de Águila, y como dije antes de ir a la pausa, vamos a estar hablando bajo el tema hoy, la miseria humana.
Y nuestro texto no es en el capítulo 2, sino en el capítulo 1, verso 27 de Génesis, donde vamos a dar inicio a esta palabra del día de hoy. Ahora, para hablar de miseria tengo primero que hacer una pequeña introducción, porque no quiero referirme a la miseria humana como todo lo que tiene que ver en la parte económica, porque generalmente cuando hablamos de miseria la persona asocia el término a la parte económica en la cual se desenvuelve el ser humano, y se nos olvida que hay una parte moral, que hay una parte ética, que hay una parte que tiene que ver con los valores del ser humano, y hay una miseria de identidad, pudiéramos nosotros decir, en este tiempo precisamente, que se ha manifestado después de la caída del ser humano. Vamos a ver a partir precisamente de lo que tiene que ver con la creación del ser humano en sí. Cuando Dios creó al hombre, cuando lo puso en el Edén, cómo Dios lo formó, qué clase de ser humano Él formó allí, a quién Él puso en la tierra. Y vamos a ver cómo el hombre poco a poco se fue degradando, cómo el hombre poco a poco fue apartándose de la verdad y cómo el hombre poco a poco se apartó de su diseño original. Cuando hablamos, tenemos que hablar de esto precisamente porque aún en las iglesias, hermanos, muchas iglesias viven bajo una miseria humana. Viven como si no fueran hijos de Dios. Nuestro Dios no solamente es el dueño del oro y la plata, sino que es el dueño de toda bendición. Dice que todo lo bueno y todo lo malo proceden de lo alto, del Padre de las luces. Esto es de la persona de Dios. Pero todo procede de allí. El Hijo de Dios, la mujer que le sirve a Dios, el hombre que le sirve a Dios, tiene el cielo abierto y dispuesto a su favor. Cuando aprende a conectarse de la misma manera en la que estuvo conectado en el principio Adán. ¿Por qué? Porque Adán ciertamente tuvo una conexión directa con Dios. Y he hablado de esto en predicaciones en la iglesia, donde he hecho la afirmación y la corroboración vía bíblica de la unión que tenía el ser humano con Dios. Y cómo el ser humano perdió esa conexión entre el cielo y la tierra. Y cómo vino el ser humano a degradarse poco a poco y a perder su capacidad cognitiva, a perder su capacidad intelectual. Porque ¿quién enseñó al ser humano si no fue el mismo Dios? Amén. Vamos a ver entonces el texto aquí. Queremos bendecir la vida de nuestros hijos que están allí. Yo veníamos Robert, Dios te le bendiga. Mi hermano Ariel Berigüete Pérez, Dios te bendiga en gran manera también, amado hermano. Bendito sea Dios. Y bueno, a los que se van a conectar, van a estar compartiendo esta transmisión. Dios les bendiga en gran manera. ¿Por qué? Porque este tema es muy importante para todos nosotros. Bien. Entonces, la miseria humana. El verso 27 del capítulo 1 de Génesis. Vamos a ver qué dice allí. Dice la palabra aquí en el nombre de Jesús. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bendito sea el Señor. Fíjese que Dios aquí dice claramente, primero Él se habla a sí mismo diciendo, y dijo Dios en el verso 26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Quiero partir de ahí y voy a hablar, la primera pregunta que quiero hacernos es, ¿quién es Dios? Dios es el Todopoderoso. Dios es el que siempre ha sido. Me explico, Dios es sempiterno. Dios es desde la eternidad, por la eternidad y para la eternidad. Dios no fue creado, ni antes de Él fue hecho Dios, ni después de Él fue creado Dios. Dios siempre ha sido. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios estaba allí. Fíjese que no hablo de existencia, no digo que existe Dios. Dios no existe, Dios es. Porque todo lo que existe tiene un principio y tendrá un final. Por ende, el Dios que nosotros predicamos no es un Dios que existe, sino un Dios que es. Él es, su esencia es ser, simple y llanamente. Por eso es que Dios nos invita como creyentes primero ser antes que hacer. Y dice la palabra de Dios aquí que Dios se tomó el tiempo, meditó en sí mismo en su corazón y dijo, bueno, vamos a hacer al hombre conforme a nuestra imagen, o sea, a la imagen nuestra, conforme a nuestra semejanza. Lo que tengo que ver automáticamente es que nuestro Dios, hermanos preciosos, el que creó los cielos y la tierra, miren, esto es extremadamente necesario que entendamos y voy a tratar de enfocarme y de explicarme de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que nuestro diseño no es cualquier diseño. Nuestro diseño es superior al de toda la creación. Muchos dirán, no, porque los animales, y yo estoy conteste, ¿verdad?, con que a los animales se les respeten ciertos derechos.
Ahora, jamás un animal va a estar a la altura del ser humano. ¿Por qué? Porque el animal fue creado por debajo del ser humano para ser subyugado por el ser humano, para ser gobernado por el ser humano. La Biblia dice aquí claramente, mire lo que dice el verso 26, el verso 27, perdón, dice 28, dice: llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar. Oiga bien, ¿dónde vamos a gobernar? Vamos a gobernar sobre los peces del mar. Dice también que vamos a gobernar sobre las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es el gobierno del ser humano. Dios nos entregó el gobierno a nosotros. Nos permitió ser puestos en esta tierra por Él, diseñados por Él, creados por Él, y nos dio una imagen, nos dio una semejanza. Y esa semejanza precisamente tiene que ver con el carácter divino, con la parte divina. Ese espíritu que se conecta con el espíritu de Dios, ese espíritu que habla directamente con Dios y que no necesitaba un intermediario. Hermanos, usted sabe lo que tiene que ver con precisamente esta parte de donde Dios nos habla de esa imagen y semejanza. Esa imagen y semejanza se refiere precisamente al hecho de que Dios nos dio una capacidad cognitiva única. La misma capacidad que Dios tenía. Y usted dirá, bueno, el ser humano ha avanzado. Y yo no creo que el ser humano haya avanzado realmente. El ser humano involucionó. Y dirá usted, ¿cómo así, pastor, que involucionó? Claro que sí. Y por eso quiero hablarte de la miseria humana. Porque muchos dicen, hoy no, yo tengo un posgrado en esto, tengo un doctorado en aquello. Einstein mismo era la persona con el IQ, el coeficiente intelectual más avanzado. Sin embargo, no alcanzó ni siquiera el 20% del potencial de su cerebro, lo que lo deja en un 10%, que creo que fue lo que alcanzó, si mal no recuerdo. Y esto, mis hermanos, no era así en el principio, porque cuando Dios nos creó, bíblicamente vemos establecido allí que teníamos una capacidad supernatural, teníamos el uso de todas nuestras capacidades al límite. Fíjese que no había una restricción. Dice la palabra de Dios que cuando Dios le dice a Adán, nombra a los animales. Yo quiero que preste atención a esta palabra, hermano, porque lo que te estoy hablando es necesario que lo entiendas. Que en este tiempo nosotros debemos sumergirnos en Dios para buscar tener una vez más o traer de vuelta esa imagen, esa semejanza que perdimos de Dios por causa del pecado. Cuando Dios crea a Adán y lo pone en el huerto del Edén y luego saca a Eva, ¿verdad? De Adán. Adán significa ser humano. Toma de Adán una parte y crea otro ser humano llamado Eva. Esta es la mujer, ¿verdad? Para que el hombre no estuviese solo. Estos seres humanos que estaban allí sobre la tierra, gobernando la tierra, estaban directamente conectados con Dios. Había una conexión intrínseca, había una dependencia directa de Dios. Era como si paseasen directamente con Dios en el huerto del Edén. Y yo quiero que usted sepa que conforme a los estudios bíblicos y arqueológicos sabemos dónde estaba el Edén. Sin embargo, el Edén no está allí. He llegado a la conclusión, ¿verdad? Luego de haber estudiado profundamente la palabra del Señor, he llegado a la conclusión de que el Edén era la manifestación del cielo en la tierra y que Dios nos puso en ese pedacito de cielo dentro de este planeta Tierra para mostrarnos su gloria, mostrarnos su grandeza y permitirnos a nosotros conocer lo hermoso y lo grandioso y lo glorioso que sería estar por la eternidad con el Padre. Sin embargo, el ser humano que tenía plenitud del uso, mi hermano, de todo su cerebro, ¿verdad? Vamos a hablarlo de esta manera, en parte científica, toda la plenitud del uso de su cerebro. Y dirá usted, pastor, ¿la plenitud del uso de su cerebro? Sí, la plenitud del uso de su cerebro. ¿Por qué? Porque cuando Dios le dice a Adán, nombra a los animales, Adán empieza a nombrar los animales. Y estos animales, mis hermanos, también él nombró a los peces. Cada pez tiene un nombre. Y esos peces, ¿cómo le pudo dar el nombre si él no hubiera podido entrar dentro del agua para nombrar a esos peces y llamarle, tú te vas a llamar así, tú te vas a llamar asá, y ponerle un nombre a cada animal, a cada pez, a cada ave? Usted sabe los millones y millones de especies marinas que hay, especies de aves, especies de animales que han ido perdiendo, ¿verdad?, la vida con el tiempo y se han ido desapareciendo, pero que en el principio todas estaban allí. Y Adán tuvo que nombrarlas a todas y cada una de ellas. O sea, que Dios le permitió a Adán tener la capacidad cognitiva, el intelecto suficiente para nombrar la tierra. Y mire que para nombrar a los animales de la tierra, a las aves y a los peces. Y no solamente esto, sino también para gobernar toda la tierra. Usted sabe la capacidad que se necesita para gobernar toda la tierra, para ejercer dominio sobre todo aquello que ha sido creado. Porque en el principio vemos aquí dos personas, sin embargo, estos dos seres no se quedaron allí. Estos seres se multiplicaron. Y como Dios había hablado, ellos fueron multiplicándose, llenando la tierra y subyugando la tierra, gobernando sobre todo lo creado. Lo que estoy hablando aquí, mis hermanos, es que el ser humano cuando peca no solamente pierde la conexión divina, sino que pierde la capacidad cognitiva, pierde la capacidad de razonamiento, pierde la capacidad
de entender el mundo espiritual y de poder profundizar y caminar en el mundo espiritual. Esto es algo muy profundo lo que estoy hablando en esta tarde, así que yo le invito a prestarme atención. Dios le bendiga, hermana Doris, también Doris Melán, guerrero, Dios bendiga en gran manera. Esta es una palabra, hermano, que si le presta atención, usted va a decir, wow, y éramos así en el principio. Sí, no voy a hablar muchas cosas aquí de esto porque pudiera usted chocarle en su cabeza lógica, en su mente finita y en su mente natural, puede hacer que no entienda lo que yo voy a hablar, porque son locuras lo que uno habla cuando uno comprende la palabra de Dios. Hermano, ¿cómo es posible que Jesús caminara sobre el agua? Jesús caminó sobre el agua porque esa era su naturaleza. Él podía gobernar los elementos. Por eso Jesús se para en la barca y le dice al viento, viento enmudece, y al mar le dice, calla. ¿Por qué? Porque él tenía gobierno sobre todo lo que ha sido creado, porque bajo su mando, bajo su gobierno, bajo su dirección, bajo su mayordomía fue puesto. Pero esto en el principio fue puesto en el primer Adán, porque la Biblia habla de dos Adanes. Habla de Adán, el primer hombre, el ser humano, y Adán, el postrer Adán, que es Jesucristo. El primero dio entrada al pecado y el segundo vino a restituir al hombre a la presencia de Dios. O sea que todo lo que Cristo, y estas son cosas muy profundas, las que yo he estudiado en la Biblia y las que he podido aprender por la misericordia de Cristo y que el Espíritu mismo nos habla a nosotros, pues precisamente vemos allí, hermanos preciosos, cómo esta imagen fue perdida. Fue desvaneciéndose en nosotros por causa del pecado. Fue degradándose. El ser humano fue degradándose poco a poco. Fue perdiendo la presencia de Dios. Fue perdiendo la esencia de aquello, de aquel de quien fue formado. De quien fue hecho. Porque aunque fuimos hechos del polvo, recuerda que el muñeco que se armó allí en el Edén era un ser inanimado. Hasta que Dios sopló de su espíritu en el ser humano. Y cuando Él sopló el aliento de vida sobre nosotros, el espíritu sobre nosotros, entonces vinimos a ser el ser humano. Y teníamos las mismas cualidades de Dios, las mismas capacidades de Dios. Y todo esto, mis hermanos, sabemos que Dios es un Dios ilimitado. Por tanto, el mismo ser humano que fue creado era un ser humano ilimitado. Pero nosotros con nuestro pecado, nosotros con nuestra maldad, nosotros con el continuo apartarnos de Dios, fuimos apartando esa imagen, esa semejanza en la cual nosotros fuimos formados, fuimos creados y fuimos desarrollados. Pero fue precisamente nuestra culpa, nuestra degradación. Y eso lo fuimos perdiendo poco a poquito. ¿Cómo vemos eso nosotros en la Biblia? Bueno, vemos que luego en el capítulo 4 de Génesis, vemos que hay un hombre llamado Caín y otro hombre llamado Abel. Y que Caín era agricultor y Abel era pastor de ovejas. Y Caín, en un momento de ira, en un momento de incomodidad, en un momento de envidia, pues le quita la vida a su hermano Abel. Eso es parte de la degradación del ser humano. Fíjese que después que entró el pecado, todo lo que fue la sensibilidad, todo lo que fue el amor, todo lo que fue la unión entre la familia, eso se fue degradando poco a poco, porque el ser humano fue involucionando. Y aunque hoy tengamos nosotros toda la capacidad del mundo, y aunque hoy tengamos nosotros de alguna manera dones especiales, talentos especiales, y aunque tengamos toda la ciencia del mundo, esa ciencia de hoy no se compara con la ciencia en la cual nosotros fuimos diseñados y creados. Si usted se fija, mis hermanos, y yo creo que esto debe ser algo de meditación para aquellos que les gusta razonar un poco, y me gustaría llamarle la atención a que razonen en esto, a que razonen en esta palabra, mis hermanos. Razonen en esto. Mire, usted fue diseñado a la imagen y la semejanza de Dios. Dios fue el diseñador, el arquitecto de todo lo que hoy vemos. Y eso fue hecho de aquello que no se veía. Yo no sé si usted está entendiendo lo que yo estoy hablando, porque pudiera parecer una locura. Pues nuestro Dios llamó a manifestación del mundo espiritual. Él llamó a manifestación la tierra, los animales, los peces. Fíjese que y dijo Dios. Y cuando Dios habló, la tierra se creó. Y cuando Dios habló, el sol se creó. Y cuando Dios habló, se separaron los mares de la tierra. Y cuando Dios habló, crecieron árboles de la tierra. Y cuando Dios habló, los animales aparecieron en la tierra. Y cuando Dios habló, aparecieron las aves en los cielos y los peces en la tierra. Cuando Dios habló, esa capacidad con la que Dios creó todas esas cosas fue la misma capacidad con la que Dios nos diseñó. Pues somos su imagen y somos su semejanza. Esto es algo, hermano, como para que uno explote y diga, Dios mío, y yo tengo esta capacidad y no llego ni siquiera a poder comunicarme con Dios, o no puedo ni siquiera echar fuera un demonio. Y ahí usted se va dando cuenta, hermano, que la miseria humana, la miseria en la que estamos viviendo como seres humanos. ¿Por qué? Porque hemos dejado perder
esa esencia, hemos dejado perder esa parte de la cual nosotros gozamos en el principio. Y es necesario que en este tiempo precisamente volvamos a eso. Y así que voy a ir a una pausa brevísima, donde solamente vamos a ver un solo anuncio, pero quiero que usted vaya meditando en esta palabra. Usted fue creado al diseño divino, fue creado a imagen y semejanza del Dios Todopoderoso. Hermanos, hablamos del Shaddai, el Dios Todopoderoso. Estamos hablando que no hay uno más poderoso que Él fuera de Él. Y Dios te creó a ti, me creó a mí con ese diseño, con esa forma. Y hoy nosotros caminamos no solamente sin poder, caminamos también sin identidad. Caminamos como comportándonos, miren mis hermanos, da pena cómo el ser humano ha venido degradando la imagen de Dios en su vida. Y vamos a tratar de esto en la segunda entrada cuando vengamos de la pausa. Así que vamos a ir a una pequeña pausa, hermano Manauris allí. Solamente pásenme el de la Fundación Familias Alegres. Y cuando retornemos vamos a continuar entonces hablando un poquito más profundo sobre este texto. Vamos a la pausa. Fundación Familias Alegres. ¿Quiénes somos? Somos una organización sin fines de lucro, de orden social, dinámica e incluyente, del corazón de Dios para este tiempo. ¿Cuál es nuestra misión? Impactar la sociedad a través de la transformación integral de todas las familias, alcanzando cada una de sus áreas desde el ámbito espiritual, de la salud física, de la formación educativa y el ámbito financiero, con una visión orientada a proporcionar solución a los males y retos que enfrentan nuestras familias, trayendo vida y esperanza. Esto reafirmando los valores por medio de la fe en Dios, la obediencia a su palabra y la transformación del Espíritu Santo. Nos fundamentamos en los valores de fe, bondad, solidaridad, excelencia, integridad, compromiso, unidad y transparencia. Súmate a lo que Dios está haciendo. Sé parte de este proyecto y juntos llevemos vida y esperanza. Familias Alegres, este es tiempo de esperanza y valores. Bien, ya estamos de regreso en este su programa Visión de Águila. Y como dije antes de salir a la pausa, estaba hablando precisamente de la miseria humana. Vemos aquí que el ser humano, creado a la imagen y semejanza del Dios Todopoderoso, creado a la imagen del Altísimo, del Elión, del Dios que no hay un Dios más alto que él, porque no hay otro Dios. Dios no reconoce otra deidad humana. Por más dioses que los seres humanos se han inventado, por más cosas que los seres humanos nos hemos inventado, Dios no reconoce a nadie fuera de él como Dios. Dios es Dios, el más grande, el más alto, el más sublime, el más excelso, el más poderoso, el más glorioso, el más digno de honra. Es el Dios que creó los cielos y la tierra. Yahweh, Jehová, como usted quiera decirle, nuestro Dios, el que se escribe con 4 consonantes, porque su nombre es tan grande, tan santo, que no puede ser mentado por los hombres. Ese es nuestro Dios. Y nuestro Dios nos creó a su imagen y su semejanza. Y el ser humano prefirió escuchar la voz de un ser creado por Dios, sobre el cual nosotros estábamos para soyuzgarlo, para gobernarlo, que fue la serpiente, porque Satanás operó a través de la serpiente. Y la serpiente, que había sido un ser creado, nosotros le prestamos atención a la serpiente, a un ser para el cual nosotros éramos su amo y su señor, para esa serpiente. Y escuchando a la serpiente caímos precisamente de la gracia, caímos de la posición donde fuimos colocados por Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos dio su imagen y su semejanza. Y caímos de esa imagen y esa semejanza y perdimos la capacidad de conexión con Dios. Perdimos la capacidad de entrar en la presencia. Perdimos la capacidad de interactuar con Dios diariamente, precisamente por la caída del ser humano. Y si usted se fija, el ser humano fue de mal en peor, hermano. ¿Por qué? Porque Caín primero mata a su hermano Abel. Luego de esto es exiliado, echado fuera, y donde quiera que llegaba, ¿verdad?, él tenía que ir caminando y cargando su culpa, precisamente porque él había cometido un mal muy grande delante de Dios. Porque por envidia y habiendo sido advertido por Dios, porque Dios le advirtió, Dios le dijo a él, Caín, ¿por qué se ha caído tu semblante? ¿Por qué has fallecido?
Mira que el pecado está a la puerta, pero tú puedes enseñorearte de él, tú puedes gobernarlo, tú puedes ejercer dominio propio sobre ese pecado de asesinato que está andando en tu mente, que está paseándose por tu mente. Sin embargo, Caín no le hizo caso y mató a su hermano Abel. Y el ser humano fue degradándose poco a poco. Por eso quiero hablarte de la miseria humana. ¿A qué miseria quiero referirme? No voy a hacer énfasis en una miseria económica, voy a hacer énfasis en una miseria espiritual. Hermanos, usted sabe lo que es usted perder la imagen de Dios. Y que nosotros vivamos conformándonos con situaciones pequeñas en esta tierra cuando usted fue llamado a algo grande, a algo superior. La gente se conforma con una casa, con un buen carro, con tener salud. Cuando usted fue diseñado, hermano, para no morir nunca. Dice la palabra en Eclesiastés que fue puesta inmortalidad en nuestros corazones. Eternidad fue puesta en nuestros corazones, perdón. Y nosotros somos un ser espiritual eterno. Nosotros vamos a pasar de esta realidad humana, de este siglo, a la realidad verdadera, que es cuando muramos en la primera muerte, ¿verdad? Cuando vayamos a la eternidad, cuando nos presentemos delante del Señor, cuando Cristo venga por su iglesia y seamos levantados. Entonces allí un cuerpo nuevo nos será dado, nos será restaurado un cuerpo de gloria, incorruptible, indestructible, y estaremos por siempre en la presencia del Señor. Esa es la verdadera realidad que el mundo ha querido ocultar. Pero yo estoy aquí para hacértelo ver, hacerte referencia en este momento. Miren, dice aquí la palabra en Génesis 6, voy rapidito porque el tiempo, Dios mío, nos traiciona aquí. Dice la palabra del Señor aquí en Génesis 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. No voy a entrar en quién eran los hijos y quién eran las hijas. Voy a entrar en la otra parte. Me dice aquí. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Fíjese que Dios nos dice en esta palabra que los caminos del hombre eran de continuo al mal. Dice el verso 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Usted está prestando atención. El ser humano, creado a la imagen y la semejanza de Dios, Dios, un ser santo, crea un ser igual que él, pero con un cuerpo físico, y lo pone en la tierra para gobernar la tierra. Un ser, imagen y semejanza de Dios, que cuando cae en pecado va apartándose de la imagen y la semejanza del Eterno que le creó. Primero empieza matando a su hermano Caín. Luego viene este hombre, y cuando empieza a multiplicarse, la degradación empieza también a expandirse en la misma magnitud en la que el ser humano va multiplicándose y llenando la tierra, ¿verdad? Multiplicándose en la tierra. Y dice aquí la palabra de Dios que sus designios, los designios de su corazón eran de continuo al mal. Y Dios dijo: me dolió en el corazón haber creado al hombre. Dice la palabra que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Y dice la palabra del Señor aquí que Dios decidió terminar la tierra, hermano. ¿Por qué? Porque los hombres iban de continuo al mal. El pecado era tan grande sobre la tierra que Dios no resistió esta situación y decidió exterminar la raza humana y dejar solamente a Noé con su familia para que se salvasen y volver entonces a un nuevo inicio. Dios siempre, hermanos, tenga esto pendiente, Dios siempre guarda un remanente. Por eso en las iglesias es necesario que estemos pendientes, porque Dios guarda un remanente también en las iglesias. A veces usted ve que las iglesias son sacudidas por situaciones y que un grupo de gente se va, pero queda un remanente fiel, un remanente que ora, un remanente que ayuna, un remanente que busca a Dios, un remanente que persevera en la presencia, un remanente que ama a Dios por encima de toda situación humana, por encima de todo percance, por encima de toda dificultad y vicisitud. Ahí está ese remanente adorando, está ese remanente buscando. Y Noé era ese pequeño remanente. Y por amor a Noé, Dios salvó también toda su familia en un arca. En aquel fue un arca de madera, hoy es el arca de carne y hueso. Esta es la persona de Jesucristo. Pero en ese momento, mis hermanos preciosos, vemos a Dios operando allí. Y vemos que Dios dice que el designio del corazón del ser humano era tan malo, que solamente iba inclinándose de mal en peor. Por eso la Biblia dice que los tiempos irán de mal en peor. Y Dios destruyó la tierra con agua precisamente porque el designio del corazón del ser humano era malo. Ahí vemos la miseria humana, cómo el ser humano se fue degradando. Siempre digo esta palabra de que el ser humano, la vida de pecado es
degenerativa. Usted empieza, por ejemplo, tomándose esta flor de aquí, se lleva esta flor a escondida. Ya usted se robó una flor, pero usted va cogiéndole confianza al hurto, al robo, y cuando viene a ver ya se lleva la computadora, se lleva la cámara que me está transmitiendo. ¿Por qué? Porque usted va degradándose poco a poco. Y eso es lo que busca Satanás. Llevarnos a la situación en la cual se encuentra él. Donde ya no tiene misericordia de Dios. Donde ya no puede encontrar el perdón divino. ¿Por qué? Porque tampoco puede arrepentirse. Está en su estructura, en su diseño de pecador. Está precisamente el no arrepentirse, el no reconocer a Dios como su Señor y como su Salvador. Porque él los rechazó en el cielo como gobernante. Y por eso fue arrojado al abismo, como dice la palabra del Señor. Entonces Satanás quiere llevar a la creación perfecta de Dios. Satanás quiere llevarla a la situación en la que él se encuentra, donde no haya misericordia, donde no haya gracia. Y el ser humano tontamente se ha dejado empujar, tontamente se ha dejado llevar por ese camino que Satanás ha trillado para ellos. Dice 2 Timoteo, la palabra de Dios dice allí en 2 Timoteo que nos desliguemos de los lazos del diablo en los cuales estamos sujetos a voluntad de él. La humanidad está sujeta en lazos del enemigo, en lazos espirituales, a voluntad de Satanás. La misma Biblia dice que Satanás es el gobernante de este mundo, es el que rige este mundo, él es el príncipe de este mundo. Satanás, mis hermanos, lo dice la palabra del Señor. Por eso fue necesario que Cristo viniese. Cristo vino a quitarle las propiedades al diablo, lo dice la palabra de Dios. Él vino a quitar las propiedades a Satanás y por eso tuvo que morir en una cruz como un hombre, como un ser humano, para enseñarnos a nosotros que la imagen que se perdió en el Edén se podía restaurar a través de la persona de Cristo. Wow, esto es poderoso lo que yo estoy hablando. Lástima que pocos los están viendo o que pocos van a entender esta palabra. Pero hermanos, podemos restaurar esa imagen de nuevo a través de la persona de Cristo, la imagen que se perdió con Adán, y podemos volver de nuevo a tener esas profundas convicciones y esa profunda intelectualidad y conocimiento y capacidad cognitiva que Dios puso en el Edén en el principio, para nombrar las cosas, para hacer que las cosas que no están en el mundo físico se materialicen, porque todo lo que está físicamente ya existe en el mundo espiritual. Recuerde que se habla de una nueva Jerusalén. Esa nueva Jerusalén ya existe en el mundo espiritual. Sin embargo, no se ha materializado porque está diseñada para un tiempo específico en la era de la humanidad. Y esa nueva Jerusalén descenderá del cielo y será establecida en una tierra nueva, porque la tierra y los cielos pasarán, dice la palabra. Los elementos serán consumidos con fuego, dice Apocalipsis. Y será creado cielo nuevo y tierra nueva. Y la nueva Jerusalén descenderá del cielo de Dios y se establecerá en la tierra. Y allí entraremos los redimidos. Y allí nos gozaremos los redimidos con el Señor en ese lugar. Dice la palabra que nada inmundo entrará en la nueva Jerusalén. O sea que aquellos que se purifiquen en esta tierra, aquellos que encuentren esa plenitud en Dios, esa vida en Dios, son los que van a formar parte de la nueva Jerusalén, que van a formar parte del pueblo de Dios. Y nosotros, hermanos, vivimos en una miseria humana. Hay un tema que yo quiero tratar más adelante, que es el tema de la corriente ideológica esta de las LGBTQIZ y todas las letras del abecedario que se han puesto y que han adquirido ellos. Porque precisamente esa corriente ideológica lo que busca es degradar el ser humano. Fíjese que lo primero es que el ser humano aquí en Génesis vemos que el ser humano se había apartado tanto de Dios que no podía reconocer a Dios. Sin embargo, en ese mismo capítulo 5, antes de que el ser humano llegara al punto tal de que Dios destruyese el mundo, había un Enoc. Dios mío, esto es terrible. Hay un Enoc que se guarda para Dios, hay un Enoc que adora a Dios, hay un Enoc que caminaba con Dios, y por eso Dios los traspuso para que no hubiese muerte. ¿Por qué? Porque buscó a Dios. Ese Enoc, hermanos, miren, yo no sé, pero yo quisiera como predicarle al corazón, al espíritu de alguien en esta hora y decirle: tú puedes ser el Enoc de esta generación, el hombre que camine con Dios, la mujer que camine con Dios. Y no estoy hablando de ser evangélico, de ser católico, te estoy hablando de tener una relación de intimidad tan profunda con el Dios del cielo, que tú camines con Dios literalmente, como caminó Adán. Yo quiero creer que Enoc fue ese tipo de Adán, que tenía una relación de intimidad con Dios, que su mundo no estaba en esta tierra, su mundo estaba en el mundo espiritual. Yo creo que Enoc habitó en el mundo espiritual, hermano, más que en el mundo físico. ¿Por qué? Porque Dios no se mueve en lo natural, Dios se mueve en lo espiritual. Y por eso tenemos que entender, iglesia, que nuestro diseño original es la imagen y la semejanza de Dios. Y que por medio de Cristo podemos recuperar esa imagen y esa semejanza que se perdió en el Edén y que poco a poco fue degradándose. Usted sabe, hermano, lo que es usted tener conocimiento de la infinitud del universo que Dios creó simple y llanamente porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Y dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo tiene la mente del Padre. Oiga esto, hermano. Wow.
Yo estoy hablando de unas locuras terribles aquí que espero que usted la entienda. Dice la palabra de Dios en Corintios que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, no es solamente una mente de Cristo para no pecar, es que todo lo que Cristo conoce, y Cristo es la parte espiritual de Jesús. Jesús es el hombre. Cristo es el espíritu que habitaba en Jesús el hombre, el que se encarnó en María. Yo no sé si usted está entendiendo, estas son cosas demasiado profundas lo que estoy hablando. Espero que alguien me entienda en esta hora. Pero precisamente, mis hermanos, ese Cristo que es la parte espiritual que habita en la persona física de Jesús, conoce lo profundo de Dios. Y Dios fue el que creó los universos, las galaxias, todo lo que existe. Y dice la palabra que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Wow! ¡Qué privilegio tan grande! ¡Qué privilegio tan poderoso! Que yo como ser humano finito, limitado en esta tierra, pueda entrar profundamente en una relación con Dios y entrar en esa dimensión del conocimiento del infinito, hermanos. Hoy nosotros nos gozamos porque tenemos posgrado, doctorados, maestría, y está bien estudiar, eso está muy bien. Pero hermano, Adán no estudió nada y fue el que nombró todo lo que existe hoy en la tierra. Toda la creación de Dios la nombró Adán. Todo fue puesto bajo su dominio y su gobierno. Todo. Hasta que él cedió por medio del pecado voluntariamente ese gobierno y ese dominio a los dominios de Satanás. Pero todo fue puesto bajo sus manos, hermanos preciosos. No sé si ustedes entienden esta palabra tan gloriosa que le estoy hablando. Tiene que despertar la iglesia. La iglesia de Jesucristo no es cualquier cosa. Y nosotros nos vivimos matando los religiosos con los cristianos y para acá y para allá, y que si tú aquello y que si tú lo otro, y se nos olvida buscar el diseño, profundizar en Dios, aprender de Dios, conocer a Dios, entender a Dios. Jeremías dijo que el que se jacte no se jacte de cosas vanas, sino de que me entiende y de que me conoce. Usted sabe lo importante que es entender y conocer el corazón de Dios, entender y conocer a Dios, cómo yo puedo profundizar en la gloria de Dios, aleluya, cómo yo puedo ver un órgano en el cuerpo de un ser humano dañado y decirle: Dios va a restaurar, Señor, trae un órgano, y ver un ángel cuando descienda con un ángel, aleluya, con un órgano nuevo y lo pongan en ese cuerpo, hermano. Eso es poderoso. Y yo le estoy diciendo cosas, hermano, que no las he visto literalmente bajar un ángel con un órgano nuevo, pero sí he visto a Dios crear pulmones nuevos en personas que tenían pulmones negros como la tapa esta, bueno, este es gris, pero vamos a poner algo negro, ¿verdad? Como negro como la cámara que tenemos allí. Y Dios volverlos limpios, hermanos. ¿Por qué? Porque eso es Dios. Dios hace todo nuevo. Gente, señores, que están los testimonios ahí. Hay un testimonio de ellos en nuestra iglesia. De cómo personas que tenían problemas en la trompa de falopio obstruida, Dios la limpió y produjo allí un milagro. Y hoy hay niños que crecieron de ese vientre. Usted está entendiendo, donde no había vientre, Dios puso uno. Donde no había útero, Dios creó uno. Donde no había trompa de falopio, Dios creó trompas de falopio. Como Dios, nuestro Jesús, el Dios que nos manifestó, se manifestó en carne, se para frente a la tumba de un hombre muerto con 4 días. Y está, mis hermanos, comprobado científicamente que el cuerpo empieza a deteriorarse interiormente, los órganos se van pudriendo a partir del 3er día. Por tanto, en el 4º día ya los órganos están podridos, no sirven para nada, no hay forma de que puedan funcionar correctamente. Y cuando Dios, nuestro Jesús, dice en la tumba de Lázaro: Lázaro, sal fuera, todos los órganos descendieron del cielo y se metieron en ese cuerpo y trajeron vida a ese cuerpo y empezaron a funcionar. Y este hombre que tenía 4 días muerto salió, alabado sea Dios, y sale de allí. Hermano, usted sabe que eso es usted y eso soy yo. Porque la palabra de Dios nos muestra a nosotros que Jesús se hizo igual a nosotros, humanamente hablando. Él tomó un cuerpo. Y entonces, ¿cómo Jesús pudo vivir en esta dimensión si Jesús vivía en un cuerpo humano y era 100% hombre? ¿Cómo Él pudo? De la misma manera en que usted y yo podemos, si nos sumergimos en Dios. Tengo que despertar la iglesia en este tiempo y decirle: iglesia, tú no eres cualquier cosa. Iglesia, tú no eres una cosa más. Tú no eres una institución más en el mundo. Tú eres el organismo vivo de Dios. Tú eres el cuerpo del Cristo glorificado. Iglesia, tú puedes vivir en lo sobrenatural. Tú puedes hacer que las cosas que no existen vengan a existencia. Por eso Jesús dijo: si tuvierais fe como un pequeño grano de mostaza, le diría a esta montaña: muévete, y la montaña tendría que moverse. Porque Él mismo le dijo al mar: mar calla, y viento enmudece. Y el mar y el viento le obedecieron, hermanos. Hay una historia por ahí que yo la escuché ayer y yo dije: wow, el que escucha esto que no es espiritual dice: ese pastor está loco. De un avivamiento que hubo en Tailandia, creo que fue.
donde los niños escuchaban tanto al pastor que estaba predicando, que el pastor decía, y Jesús caminó sobre las aguas, y Jesús caminó sobre las aguas, y Jesús, básicamente, hermano, Jesús flotaba, porque Jesús flotó al cielo cuando fue recibido por los ángeles. Él flotó. Hermano precioso, usted sabe lo que es que esa fe se le impregnara en el corazón de esos niños, y que en una inundación que hubo, ellos literalmente corrieran por encima del agua, niños de 9 y 12 años, impregnados de la unción y de la fe que depositó ese pastor de avivamiento en aquel momento. Hermanos, son cosas gloriosas que están allí, y que hombres que en la carne, o sea, en carne física, aunque estaban en el espíritu, caminaron, hermanos. Cuando este hombre, Jacob, tiene un encuentro con Dios, Dios mío, se me va el tiempo, yo quisiera poder hablarte de tantas cosas importantes que hay aquí. Cuando Jacob tiene un encuentro con Dios, hermano precioso, el hombre se encuentra el hombre natural, pero este hombre natural se espiritualizó. ¿Por qué? Porque él se encontró con el ángel de Jehová. Y literalmente sabemos que los ángeles son espíritus, pero esta es la manifestación, un tipo de Cristo, una tipología de Cristo en el Viejo Testamento. Y él se enfrentó al ángel de Jehová, y el ángel de Jehová le descoyuntó la pierna, lo dice la palabra de Dios. No fue una visión que él tuvo allí, fue una visitación física en un plano espiritual. Yo no sé si usted entiende esto. Fue una visitación física en un plano espiritual. Lo que hemos tenido encuentros con demonios en el plano espiritual, física en el plano espiritual, hermano, miren, la gloria sea para Dios. Yo he tenido encuentros con demonios en el plano espiritual, pero son cosas como usted la ve como si fuera una visión, pero usted se para en el plano espiritual y usted está físicamente allí, usted se ve físicamente y ve los demonios, y literalmente golpe que usted recibe en ese mundo espiritual, usted lo manifiesta en la carne cuando usted desciende al plano físico. Estas son locuras. Fácilmente de aquí salgo yo amarrado para algún lugar psiquiátrico, para los naturales que no entienden las cosas del espíritu, pero lo que yo te estoy hablando son cosas espirituales. Están en la Biblia, lo vivió Jacob, lo vivió Jesucristo. ¿Cómo es posible que Jesús caminara sobre las aguas? ¿Cómo es posible que Pedro, un carnal impulsivo, caminara sobre las aguas? No sé si me entienden, hermano. ¿Cómo es posible que a alguien que está lisiado de nacimiento yo le diga, camina, levántate y camina? Para eso, hermano, tienen que crearse huesos. Para eso tiene que la coyuntura desdoblarse. Para eso, hermano, ¿cómo es posible que pies más cortos, que han sido cortados médicamente, yo le diga en el nombre de Jesús, sal pierna, y la pierna literalmente se alargue en frente de todos los televidentes? ¿Cómo es posible que gente que no tenga ojos, un hombre de Dios lleno de la unción, le diga, Dios, que recobre la vista, y que la persona literalmente en cuencas vacías, en un fondo negro, se le creen ojos, broten ojos? Hermanos, son locuras, pero es el diseño original del ser humano. Entonces, la miseria humana en la que nosotros vivimos no nos permite acceder a eso sobrenatural, para lo cual usted y yo fuimos diseñados, iglesia. Tenemos que entender cuál es el diseño. No somos cualquier cosa, somos la imagen y la semejanza del Dios Todopoderoso, y el que creó los cielos y la tierra te puso en esta tierra para llevar su imagen, para llevar su semejanza a los hombres que necesitan de él. Por eso yo le digo a la iglesia, no tenga miedo en orar por un enfermo. Usted no lo va a sanar, el que lo va a sanar es Dios a través de usted. No tenga miedo en orar por un muerto. Ore y pídale a Dios, resucítalo en el nombre de Jesús, y llámelo por su nombre y dígale, fulano de tal, restáurate y ven a vida en el nombre de Jesús. Y si no pasa nada, no se preocupe, siga orando hasta que Dios fortalezca esa fe y las cosas empiecen a suceder. ¿Por qué? Porque Dios es real, hermanos, y el diseño suyo y el mío es real también. Vemos, por ejemplo, hermanos preciosos, que la degeneración del ser humano fue tan grande que cuando llegamos a Génesis, en el capítulo 19, nos habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué estas ciudades fueron destruidas junto con las ciudades adyacentes? Porque se hablan de sodomizar, ¿verdad? Precisamente a las personas que le gustan las relaciones sexuales con todo tipo de gente, animales, o sea, hombre con hombre, mujeres con mujeres, hombre con niños, un desorden. Esa ciudad se había convertido en una abominación delante de los ojos de Dios, y ya no había forma. Y es el rumbo que la humanidad lleva, porque Satanás de tiempo en tiempo va repitiendo la historia, y el ser humano no despierta, no abre los ojos, no entiende que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que Él es el único trillo, o el único camino, el único sendero que nos lleva a la plenitud que antes teníamos en el Edén, a la plenitud en la que vivió Enoc. Wow, yo creo que mañana voy a hablar de Enoc en la cápsula de poder y de fe. Porque que este hombre, hermano, sin haber hecho nada aparentemente en la Biblia, fue un hombre sobrenatural.
¿Cómo es posible que este hombre caminara con Dios y fuera traspuesto por Dios? ¿Qué tenía él de especial? No vemos obras de Enoc. No hay una obra que diga allí, y Enoc hizo esto, hizo lo otro, hizo aquello. No vemos eso. Sin embargo, vemos que Enoc caminó con Dios y Dios lo traspuso para que no viera muerte. O sea que Dios no tiene favoritos. Es gente que decidió vivir para Él. Y hoy usted vive más en las redes sociales que en Dios. Y hoy usted vive más en los trabajos, en los negocios, en la familia que en Dios. Hermano, todo esto es pasajero. Todo esto es pasajero. Las cosas importantes aquí es que nosotros nos conozcamos internamente como lo que somos y conozcamos a Dios en nuestras vidas. Recuerden que Jesús dice en Juan 17, no me va a dar el tiempo porque ya se me fue el tiempo, pero bueno, en Juan 17 dice Jesús: Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. La gloria que me diste, yo se la he dado a ellos, para que sean uno, como tú en mí y yo en ti. Oiga bien, Jesús vivió en ese poder porque el Padre estaba en Él y Él en el Padre. Y manifestó la gloria de Dios, llamando a un muerto de 4 días, llamando a los paralíticos a levantarse, quitando la lepra, sanando, mire hermano, todo tipo de enfermedad, echando fuera todo demonio. Hermanos, estamos diseñados para eso. No se limite, por favor, salga de las religiones muertas, salga de esas religiones que solamente le enseñan a usted basura y que no le permiten crecer a la dimensión a la cual usted está llamado. Salga, hermano, corriendo y busque a Dios con todo su corazón, que lo va a encontrar. Búsquelo a través de la Biblia, y en la persona de Jesús. No lo busque en libros místicos por ahí. Búsquelo en la Biblia y lo va a encontrar. Amén. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Me queda un minuto para orar y quiero orar, no sin antes, mi hermano precioso Leonidas. Tenemos una conversación pendiente, Leonidas, creo. Quiero invitarlo por aquí públicamente a ver si el martes que viene venimos y hablamos de esta corriente ideológica del LGBTQI y cómo esto ha influido. Quiero tratar eso tanto en la parte clínica, ¿verdad? Como psicólogo que ustedes, y en la parte espiritual, para que nos reunamos aquí, hablemos de la palabra de Dios y bendigamos al mundo a través de esta palabra. Así que la miseria humana precisamente fue porque abandonamos el diseño divino. Yo quiero que usted ame a Dios con todo su corazón y que busque parecerse cada día más a Él, porque usted está llamado para ser sobrenatural como Jesús caminó en esta tierra. Amén. Oro porque Dios haga esto. Padre, gracias te doy en esta palabra, Dios amado, porque tú has sembrado, mi Dios, esta semilla, mi Dios, que está inquietando corazones en esta hora. Yo creo, mi Dios, y declaro en el nombre de Jesús que usted está, Padre, moviendo corazones a lo sobrenatural que para este tiempo tú quieres manifestar a través de tu iglesia. Padre, oro en el nombre de Jesús para que tu gloria, mi Dios, se manifieste a través de este pueblo que escucha ardientemente y fervientemente tu palabra. Oro en el nombre de Cristo Jesús, mi Dios, para que se establezca tu orden y tú hagas tu voluntad en esta tierra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios le bendiga y Dios le guarde, y será hasta el próximo martes con una palabra poderosa en la cual espero que mi hermano Rafael Leonidas Laureano pueda acompañarnos para hablar de este tema de la ideología de género. Dios le bendiga y Dios le guarde. Shalom. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Telecanal 28, una televisión a tu medida. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Win Nitronet. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Win Nitronet. Pasa por Win, ponte nitro de una vez. Con planes de 12, 24 y 36. Con lo rápido y barato que será tu internet. Quería ver la movie, ya la puedes ver. Con Win Nitronet el streaming no es problema. Descarga rapidito y comparte lo que quieras. El internet que rinde para la familia entera. Y lo mejor de todo, que rinde tu cartera. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Win Nitronet. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Win Nitronet. Los hechos que han sido historia son comentados en Historiando con Vicente Florian, todos los sábados a las 12 del mediodía por Telecanal 28. Lagarto Internet Group llega a tus clientes con la mejor calidad en tus streaming para radio o tu canal de televisión.
Lagarto Internet Group, 11 años con el mejor servicio y los mejores servidores. Radio streaming, plan Radio Gold desde $15.99 con 900 oyentes y la más alta calidad en audio. Video streaming, 300 espectadores, ancho de banda ilimitado, calidad digital, certificado SSL desde $34.99. Lagarto Internet Group. Comunícate con nosotros en República Dominicana 849-201-4656 y vía WhatsApp en Estados Unidos 1646-583-1133 o conéctate a nuestra página web hostlagarto.com. Lagarto Internet Group. Lagarto Internet Group. El quehacer y las inquietudes de los diferentes sectores sociales de nuestro país son analizadas y expuestas en Acción Social con Elizabeth Mercedes todos los sábados de 10 a 11 de la mañana por Telecanal 28. El análisis y los hechos relevantes del quehacer nacional e internacional son expresados en Del Otro Lado con Luis García, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía por Telecanal 28. Electroautoadornos El Metal, centro de servicios eléctricos, diagnóstico computarizado, reparación de motor de arranque y alternador, accesorios de autoadornos, cambio de aceite y venta de todo tipo de piezas eléctricas. Estamos ubicados en la calle Javier Batista, número 8, Eugenio María de Hostos, Santo Domingo Este, con los teléfonos 809-287-5999 y el 829-682-8984. Electroautoadornos El Metal. Entrevistas, comentarios y los acontecimientos que son noticias son presentadas en Comentando lo que pasó con José Rafael Laoz a las 7 de la noche por Telecanal 28. El quehacer político, económico y social son analizados y revelados en A Medio Tiempo con Víctor Guerrero y Milciades Guevara de la Paz los lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 de la noche por Telecanal 28. Análisis, entrevistas y reportajes en Santo Domingo Caliente con Pedro Abad todos los viernes de 7 a 8 de la noche por Telecanal 28. Entrevistas, reportajes y temas de actualidad lo puedes ver en Caprichosa TV con Luz María García los miércoles y viernes de 3 a 4 de la tarde por Telecanal 28. La cultura y lo social son los ejes centrales de los pueblos. Vívelos a través del programa sociocultural Eric on TV Show todos los sábados de 9 a 10 de la noche por Telecanal 28. Entrevistas y opiniones en todo el quehacer artístico nacional e internacional son presentadas en Gente Ready con Luis Díaz los viernes de 5 a 6 de la tarde por Telecanal 28. El análisis, las entrevistas y el quehacer deportivo son presentados en el programa El Periodista TV, Desvistiendo las Noticias, con Ramón Sánchez y Santiago Mercedes Castillo, todos los sábados de 8 a 9 de la noche por Telecanal 28. Las informaciones acertadas en materia política, económica y social son presentadas en Nuevos Tiempos con Vladimir Enríquez los lunes, jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde por Telecanal 28. Informaciones objetivas y verídicas son presentadas en Desde la Fuente con Carlos Lara de martes a viernes de 8 a 9 de la noche por Telecanal 28.
Los textos bíblicos son desentrañados en Opinión Evangélica con Daniel Cordero, los lunes a las 5 de la tarde y de martes a viernes de 6 a 7 de la noche por Telecanal 28. Todo el entramado jurídico es planteado y expuesto en Jurídicamente Entre Amigos con Elizabeth Pérez, los martes de 7 a 8 de la noche por Telecanal 28. La cultura y lo social son los ejes centrales de los pueblos. Vívelos a través del programa sociocultural Eric on TV Show, todos los sábados de 9 a 10 de la noche por Telecanal 28. Todas las mañanas, de lunes a viernes, Alfonso Torres y un equipo de profesionales, periodistas, médicos y políticos están con ustedes, con análisis, entrevistas y comentarios de primera mano en Voz para el Cambio. Una ventana de compromiso con la patria, con la democracia, con la justicia, con la verdad, un compromiso con las ideas del padre de la patria. No te lo pierdas, de 7:30 a 9 de la mañana, Voz para el Cambio por Telecanal 28. Entrevistas, comentarios y los acontecimientos que son noticias son presentadas en Comentando lo que pasó con José Rafael Laoz a las 7 de la noche por Telecanal 28. Las informaciones acertadas en materia política, económica y social son presentadas en Nuevos Tiempos con Vladimir Enríquez los lunes, jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde por Telecanal 28. Saludos. Tú que resides en el barrio Puerto Rico, en Katanga o en Vietnam y fuiste censado por la Comisión de Titulación de Tierra del Estado, te invito a pasar este martes 22 y miércoles 23 a partir de las 7:30 de la mañana por la iglesia San Vicente de Paúl a firmar los documentos que avalan el derecho de propiedad que tiene por parte del Estado Dominicano. Estamos cambiando. Tu título es nuestra prioridad. Feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Telecanal 28, una televisión a tu medida. El siguiente programa es clasificación B para mayores de 14 años. Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Telecanal 28 no se hace responsable de los mismos. Una perspectiva bíblica de la realidad social en la que vivimos. Un medio de gracia para el crecimiento de la iglesia. A mi comentarito. Ten cuidado que te conozco, tú siempre vienes con la línea 98. Mi comentarito de hoy. Opinión evangélica. Un enfoque correcto de la verdad. Señores, muy buenas tardes. Damos inicio a Opinión Evangélica, el único programa en la República Dominicana y el mundo que es un balance entre la iglesia y la sociedad en la que vivimos. Opinión Evangélica. Les cuento que siendo yo muy joven, un muchachón, yo que me crié en el contexto de una discoteca, de que componía canciones seculares, porque era el mundo en el que viví desde temprano, desde los 8 años consumiendo alcohol. Un día hay una señora que lava en mi casa y ella llevó un cassette de un cantante cristiano. Yo recuerdo que yo tenía
un radio pequeño que costó un cassette, un radito blanco que cogía un cassette, y ella me lo pidió prestado. Yo no estaba muy convencido en prestárselo, pero se lo cedí y se lo presté. El lavadero de la casa estaba justo detrás de mi habitación, y ella puso su música, subió su radio a todo lo que el radio daba, y yo escuchaba clarito en mi cama como ella tarareaba cada una de las canciones. Pero me llamó mucho la atención una canción en particular. Y me llamó la atención porque, a pesar de yo ser tan joven, yo estaba atravesando por momentos muy difíciles. Yo no estaba con mi familia, me sentía solo, estaba siendo un muchacho criado entre adultos, maltratado por quienes me criaron. Y una canción que sonó me llamó exageradamente la atención. Y la letra de esa canción dice: quiero decirte que alguien te observa y te persigue doquiera que va, que aunque le ignore te sigue de cerca y está contigo hasta en la soledad. Debes saber que ese alguien te ama y a cada instante ha pensado en ti, que te protege, te cuida y te guarda, y es por él que aún puedes vivir. Está cerca de ti cuando todos te han dejado y se han alejado. Está cerca de ti cuando el mundo te falla y te da la espalda. Está cerca de ti en esos malos momentos de gran sufrimiento. Está cerca de ti. Y aunque yo quise tomar esa canción, porque yo componía, la encontré genial y quise desbaratar la canción para hacer una canción secular, Dios me ministró a través de esa canción. Y desde entonces quedé impactado con la forma de componer de un señor llamado Mamerto Martínez. Luego de conocerlo, quedé impactado con la humildad de un hombre de Dios que realmente me mostró a mí lo que es ser realmente cristiano. Y hoy, en esta tarde, para mí es un honor poder compartir este escenario con el señor Mamerto Martínez, mi hermano. Bendiciones. Aleluya. Que Dios te bendiga, Mamerto. Para nosotros es un placer. ¿Cómo está Mamerto Martínez? Bien, gracias al Señor. Bueno, mire, Mamerto. Quiero tutearlo, pero el respeto Sí, no me deja. No, tuteame. Lo tuteo. Me conviene, eso me hace sentir más joven. Mamerto, yo hoy no quiero hacer una entrevista como quizás se la han hecho. Yo sé que le han hecho muchas entrevistas a Mamerto. Yo he visto muchas entrevistas que le han hecho a Mamerto. Yo soy un seguidor en silencio. De hecho, vi la última entrevista, creo que fue la última que usted dijo que se la dio al Chocolate, a Kelvin Araujo. Sí. Y Chocolate. yo soy un seguidor suyo. Ahora, yo no pretendo hacerle una entrevista simple y llanamente, ¿verdad que no, Miguelina? Claro que no. No pretendemos eso. ¿Qué pretendemos nosotros? Hacer una especie de homenaje a Mamerto Martínez. Aleluya. Eso es lo que nosotros pretendemos en esta tarde. Y queremos iniciar que usted nos cuente cómo Mamerto Martínez inicia en el mundo de la composición. Bueno, realmente es algo que tiene, ¿qué te digo? Mi papá murió, por cierto, estando yo en el campo, un campo de San Francisco. Sí. Y fue algo terrible porque él duró como un año enfermo. Salió de allá y no volvió más. Y no pudimos venir tampoco a verlo. Venía mi mamá solamente, era una familia muy larga y pobre. De tal manera que cuando él muere, yo tengo 13 años, no vi ni siquiera cuando lo enterraron, nada de eso. Fue algo catastrófico porque era mi líder. Tremendo padre. Pero entonces le plugo a Dios que me trajeran donde mi hermana, Milagros Cristiana, y yo me convierto casi a los 14 años. Desde entonces, yo creo que no pasaron más de 2 meses, 3 meses, y yo busqué una libretita, un cuadernito, y empecé a escribir. Empezó a escribir. Sí, en nuestra congregación de la Alianza Cristiana y Misionera, tocaba, como un año después de yo estar convertido, una concentración de todas las iglesias que había en el país, que habían creo que como 18. Y
un muchacho llamado Félix Bruno me dijo, Mamerto, éramos muy amigos, dame 2 temas de eso para yo cantarlo. Óyete, el hombre agarra y canta sus canciones, sus 2 canciones. Entonces, esa multitud tenía buena voz, ensayó bien, me acompañaron. Pero entonces dice él, estas 2 canciones son del hermanito que está allá de Mamerto Martínez. Ay, madre mía. Al otro día había una comisión en mi casa preguntando, porque no creyeron nunca. Un hermano llamado Valdemiro. Quisimos venir aquí porque como que vemos que él está hablando mentira. ¿Dónde sacó eso? Porque él no escribe. Dice mi hermana, no, yo lo veo a él con su libreta y tarareando todo el tiempo por ahí. Ya en ese tiempo yo tenía, creo, como 80 canciones. ¿Cómo va a ser eso? No, Mamerto. Así no, Mamerto. Sí. A los 14 años ya Mamerto tenía 80 canciones. O sea, yo en breve, yo arranqué y yo creo que no pasé, creo que yo escribía todos los días una canción diferente. Ay, santo. Sí, de ahí arranqué. Recuerdo que cuando, un poco más adelante, a Isidro, que ahora vive en Orlando, tremendo amigo también, pastor, dijo, Mamerto, pero hay que sacar algunas canciones. Vamos a visitar a Olga Nova. Entonces me llevó, ya yo tenía como 300. Wow. Cuando Olga Nova grabó Quiero conocer a Dios. Yo quiero conocer el buen Creador que hizo por su fe todas las cosas. Y así seguí. El caso es que después de que fui amontonando ahí, entonces llegó José Ferrer a mi casa y ahí empezaron a salir canciones. José Ferrer, el puertorriqueño. El puertorriqueño. Empezaron a salir de esos temas. O sea, ahí que sale Libertad. Libre, sí, libre. Se cayó el poeta de una vez, que no hable más. Ni siquiera pronuncia la palabra libertad. Pero eso es una canción para esa edad. Yo voy a Canaán de temprano. Y yo vi mi casa, seguiremos a Jehová. Yo vi mi casa. Si en el mundo has tenido decepciones, si tu mejor amigo te ha fallado, si tus viejos amores te han buscado. Todas esas canciones. Entonces ahí Rafi se enteró y desfiló por ahí. Y entonces llegó Rafi, siguió y otro. Yo creo que antes de seguir, atención producción, vamos a ver un amigo suyo que también se quiere unir a nuestro homenaje de hoy. Vamos a ver el primer video. Producción. ¿Qué tal, mis amados hermanos y amigos? Les habla Jesús Villanueva. Y estoy aquí porque, como mi querido hermano Daniel Cordero está haciendo un programa especial con su equipo de producción, a Mamerto Martínez, yo no podía quedarme sin saludarlo, felicitarlo y decir algunas cosas importantísimas acerca de Mamerto Martínez. Fíjense, Mamerto Martínez surge como compositor en una época muy importante porque es en el momento en que la música con contenido cristiano está alcanzando su más alto nivel y por lo general la mayoría de canciones con calidad del cristianismo emanaban de las canciones interpretadas por los cantantes cristianos norteamericanos, que los intérpretes en español, pues en la mayoría de los casos la traducían. Sin embargo, Mamerto Martínez trae una letra bastante fresca en ese entonces, con exaltaciones a Dios muy propias del latinoamericano y además con contenidos desafiantes. Canciones, por ejemplo, como Libre, que interpretaba José Ferrer, en la que Mamerto desafía a la humanidad a demostrar una auténtica libertad sin contar con la libertad que da nuestro Señor Jesucristo. Que se demuestren canciones como, por ejemplo, El Hombre, interpretada por Rafi Colón, una canción en la que Mamerto obviamente reconoce lo mucho que ha avanzado la ciencia, pero a su vez reconoce que tanto también se ha alejado el hombre del Señor solo por irse detrás de la religión, de la ciencia, dándole a la ciencia el lugar de Dios y el destino final que va a tener el ser humano por esa decisión de ir en pos de la ciencia sin tomar en cuenta a Dios. Hombre necio, una canción tremenda. Deslígate, recuerdo ese coro tan poderoso, cuando Dios hizo el Edén, canciones de esa naturaleza junto a otras
han sido escritas por Mamerto Martínez, quien además, con su introducción en el medio como compositor, inspiró a una serie de muchachos que hoy en día también se mantienen en la palestra como compositores. Mamerto Martínez, que ayer, por no decir hace tanto tiempo, el Señor lo utilizó para revolucionar las letras cristianas, hoy todavía sigue dando letras frescas, con matices intelectuales, con matices de alabanza y adoración y con matices científicos. Hermano Mamerto, te felicito y bendigo tu vida porque has dedicado todo ese caudal, toda esa capacidad que tienes para la gloria de Dios. Dios te bendiga, amado, rica, abundantemente y sin reproche. Son saludos que te da tu amado hermano Jesús Villanueva. Dios te bendiga, Mamerto. Bueno, ahí escuchamos a Villanueva, Villanueva que es un conocedor porque él viene de esa época y siempre ha reconocido a Mamerto Martínez, el gran compositor. Mamerto, me llama la atención en el mismo tenor de que usted viene diciendo, cómo a temprana edad conoce al Señor, pero cómo a temprana edad empieza a escribir. Cuando llegue el auge ya que Mamerto tiene 300 canciones, que no es un maíz, hay compositores hoy seculares que son un boom en el mundo y no tienen 100 canciones escritas. Usted tenía 300 canciones siendo un muchachón. ¿Cómo usted manejaba el orgullo con eso? Realmente la grandeza. Primeramente déjame expresarme hacia Villanueva y le agradezco bastante que tenga ese concepto de mí. Siempre ha demostrado Villanueva que es mi amigo y es una persona, por cierto, de los más talentosos que hay aquí. Sí. Un talento tremendo, una persona muy usada, pero además de eso es una persona también muy que siempre me ha dado a entender, no solamente a mí. En una ocasión hablando con él me decía, hay que reconocer siempre, dice, los grados y la gente que están ubicada en ciertos ministerios, y hablaba él del caso mío, de Rafi y de otros, y damos gracias porque él es de los mejores que hay, por cierto. Sí. En el caso nuestro, ¿qué te digo? Orgullo. Yo, aún después de que, no en eso, porque cuando yo tenía 300 canciones, yo todavía, ¿qué sabía yo de eso? De lo que son canciones, nada de eso. Tenía ya esa cantidad. Recuerdo que acudimos de Olga Nova, exactamente cuando yo tenía como 300, y grabó la primera canción mía se grabó cuando yo tenía como 300. Olga Nova. Sí, Olga Nova. Y aunque ya habían sonado, por ejemplo, de mis canciones a nivel de bandoneón y eso en las iglesias, pero no grabado. Y yo recuerdo que después de eso entonces sí empezaron a salir muchas. De tal manera que aquí durante mucho tiempo prácticamente yo me llevaba todos los premios habidos y por haber, porque ¿quién podía competir? Compositor del año. No, pero imagínate tú, porque entonces había que competir con muchísimas. Sí. Había personas que escribían 1 o 2 temas, yo tenía en la radio 60, 70 sonando a la vez. Entonces es difícil. Es demasiado. Bien, entonces también que el Señor me daba distintas temáticas. Yo siempre, quizá por ser de San Francisco, era tan guerrillero. Y yo a todo lo que veía, antisocial, cuestiones que como que me chocaban, pues yo escribía. Y de la Biblia, que más me ha gustado siempre escribir. Bien, sí. Eso pesaba una cosa con la otra. Que yo creo, Mamerto, que usted es el compositor que más canciones bíblicas ha escrito. Cuando digo bíblicas, sí, es traídas de la Biblia, historias cantadas. Bueno, porque usted tiene una peculiaridad, y perdone, sí, y es que yo he escuchado más de 5 canciones suyas de la misma historia. Sí, eso es increíble. Pero en el caso de mío, bueno, yo siempre he dicho que por cada canción bíblica que David escribiera, o de los salmos de David, sí, yo puedo tener 10. La de David suena, por ejemplo, 1.000.000 de veces, y la mía quizá lo escucha 1.000.000 de personas, la mía la escuchan 10. 10 no 10 millones, sino 10 personas. 10 personas, sí. Sí, ahora, posiblemente, cuando yo muera, la gente va a descubrir que quizá en este rinconcito del Caribe, como yo digo en el libro de Juan Pablo Duarte, que en este rinconcito del Caribe había un muchachito llamado Juan Pablo Duarte,
que después de Moisés, el mayor proyecto, el más importante proyecto que tiene humano alguno, es de Juan Pablo Duarte. Moisés, Juan Pablo Duarte. Y nadie me desubica de ahí. Pero eso me lo han respetado hasta los grandes lectores, sí. Como el hermano, por cierto, de la Galus. Ese tipo tiene mucho material y muchos otros grandes. Y bueno, lo que yo leí de usted, yo estoy de acuerdo con eso. Y son cosas así. En el caso mío, humildemente hablando, yo he tenido el privilegio de que tú y yo estamos hablando ahora, ustedes, nosotros estamos hablando acá, de esto de la canción y de como compositor. Yo salgo de esa puerta y yo no me acuerdo de que soy escritor, ni cantante, ni nada. Wow. O sea, yo me sorprendo. Y últimamente la gente me ha sorprendido que donde quiera que yo entro a cualquier centro de cosas, Mamerto Martínez, y la gente hace así, mira. Y empiezan o sea, que yo no sé por qué tengo ese privilegio, pero yo realmente no me acuerdo que soy ni compositor ni cantante. Bueno, yo voy a dejar eso me conviene por la cuestión del yo. Por el orgullo, sí. Antes de darle a Moisés para que le haga una pregunta, yo quiero que un amigo suyo que tenemos ahí, atención producción, vamos a la segunda parte, que quiere, ese amigo suyo, yo sé que sí que ese amigo suyo, ese habla de usted con mucho cariño y son contemporáneos. Ajá. Adelante producción. Saludos y muchas bendiciones. Es para mí un gran honor poderme dirigir a todos los amigos televidentes que en estos momentos están viendo este importante programa y sobre todo para poder hablar, aunque sea un minuto, de este gran hombre de Dios, un amigo, un hermano, Mamerto Martínez. Yo le llamo a él la pluma inspiradora del Espíritu Santo para escribir cientos de canciones, podríamos decir miles, a diferentes adoradores del Señor, no solamente de nuestro país, de la República Dominicana, sino también de gran parte del mundo. Yo recuerdo aquel gran adorador de Puerto Rico, José Ferrer, que esas hermosas canciones de José Ferrer llegaron a los corazones de todos los cristianos, y muchas de esas composiciones eran de la pluma del gran escritor Mamerto Martínez, que no solamente se ha destacado por escribir, sino también que en su momento llegó a grabar. Ahí ya no era el cantante, el escritor, sino el adorador. Canciones como El artista eres tú, Señor, como El silbo apacible, que yo llegué a poner muchas veces en los medios de comunicación donde laboré, y que fueron canciones y todavía están en los corazones de aquellos que adoramos el nombre del Señor y que escuchamos la música de nuestro querido Mamerto Martínez. Además, un gran poeta, déjame decirte, contable. Mamerto, esa fue la carrera que inició, aunque no la terminó, porque se dedicó más a escribir, y donde prácticamente llegaba de sus labores y fácilmente duraba 3 y 4 horas, y en la madrugada se acostaba y ya a las 6 o a las 7 de la mañana ya iba a sus labores, pero escribiendo canciones que han sido de tanta bendición. Hay que hablar de Rafi Colón, canciones que les llegaron, llenaron todo, ¿verdad? Nuestro país y el mundo con ese talento de Rafi Colón, pero las composiciones de Mamerto Martínez, como aquella canción que fue todo un ícono de Rafi Colón, Una doble porción, entre otras, casi todas podíamos decir. Mamerto, te envío un gran abrazo, Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendecimos la vida de nuestro hermano pastor
Cordero. Que Dios te bendiga de una manera muy especial, Daniel, y a todos los televidentes que en esta hora están disfrutando de este hombre de Dios, que sé que va a dejar un gran legado, no solamente al país, sino a gran parte del mundo, con esas composiciones que hicieron y han hecho historia en el Evangelio de la República Dominicana. Bendiciones y recibe un gran abrazo de tu hermano Héctor Cabrera, aquí en el frío de la ciudad de Nueva York. Así es que un abrazo, Mamerto, que Dios te bendiga rica y abundantemente. Ahí está Mamerto Martínez. Héctor Cabrera, me imagino que compartieron mucho. Definitivamente, amigo, gran amigo. Son de las personas que estimulan a uno a seguir hacia adelante. Y doy gracias al Señor que se mantiene haciendo su trabajo, ¿verdad? Siempre dando buen testimonio. Qué bien, Dios bendiga muchísimo, mi hermano. Amén. Moisés, después vamos. Amén, Dios le bendiga, hermano Mamerto. Yo sé que usted no tiene el privilegio de conocerme, aunque yo sí tengo el privilegio de conocerlo a usted, porque mi niñez, Moisés, mensajero, Moisés. Bueno, sí, mi niñez, parte de mi adolescencia, fue escuchando la música de hermano Mamerto, primero en boca de Rafi Colón y luego en boca del mismo. Ve que no me equivoco cuando digo de mi niñez. Amén, sí. Además de eso, tuve el privilegio de estar en 2 emisoras a la vez, Radio Revelación y RCC Radio. Y tenía un programa en ambas emisoras que se llamaba Lo de Ayer, Lo de Hoy y Lo de Mañana. Y siempre ponía las canciones de usted. Aleluya. Porque entendía que sus canciones estuvieron ayer, están en el presente y seguirán hacia un futuro. Yo soy el pastor Moisés Ruiz. En mi adolescencia sucedió algo que todavía hoy se sigue debatiendo. Y en un programa aquí lo debatimos. Sí. Y yo no puedo estar con Mamerto y no hacer esa. Yo no voy a decir lo que yo dije, porque ya Mamerto está aquí. No tiene que decir, da lo que diga. Exacto. Yo vengo escuchando el programa, yo te voy a chocar ahí, porque estaba viendo el programa y dije, espérate, que me van a chocar. Todos sabemos que usted le escribía a Rafi Colón cuando Rafi Colón estaba en su apogeo. Yo creo que usted sabe por dónde yo vengo, porque se sonrió. Rafi estaba en su mejor momento, hasta que Rafi hizo un concierto en el Hotel Jaragua, si se pudiera mencionar, vaya la cuña, donde fue un aparataje, la muchacha, los muchachos se volvieron locos, la forma de entrada de Rafi Colón. Ese concierto se criticó mucho, te recuerdas, ¿verdad? Sí, claro. Se criticó mucho. Las emisoras de entonces, que eran por cierto Radio Revelación, La Voz Cristocéntrica, Alfa y Omega eran la voz, y Radio Visión Cristiana era la voz que estaban en su apogeo en ese entonces. Todos los programas en vivo era dándole ese concierto. Sí. Pero desde ese momento, no sé si intencional, pero se sintió una rotura entre Mamerto Martínez y Rafi Colón. Y la gente, nosotros los jóvenes, que ya yo cuando eso era un jovencito medio ya adulto, nuestra crítica era Rafi Colón y Mamerto rompieron, Mamerto ya no le graba a Rafi Colón. Hubo un silencio que casi olvidamos a Rafi, un silencio de unos meses. Entonces sale el artista eres tú, Señor, tú eres el artista. Inicia como un pavo real. Y muchos de nosotros en los pasillos, en los patios de la iglesia, decíamos, y todavía algunos siguen diciendo, que esa canción fue dedicada a Rafi Colón. Hay personas hoy que dicen que no, hay que dicen que sí, pero yo quiero escuchar de una voz autorizada y que más que la hizo la canción, que fue que la escribió. Sí. Si hubo, aunque sea una cercanía, si tiene algo que ver, aunque no sea la canción, perdón, aunque no, porque quizá la canción tenía 10 años escrita. No. Pero aunque sea por lo que pasó en el momento, la canción surge o la tiran en ese momento. Pero déjame decirte algo, lo de
de verdad, ese concierto que se dio, y que yo realmente no estuve muy de acuerdo con esa forma de, básicamente, que desciende de arriba y esas cosas, un traje impecable blanco y esas cosas. Bueno, es posible que eso y algunas cosas más que se estaban dando en él. Lo que pasa con esto es lo siguiente, o sea, Rafi se convierte y en sí no tiene tanta culpa él de por qué quizás no limó algunas asperezas, que no es el caso mío. Yo, gracias al Señor, lo primero que yo hice fue que desde que me convertí agarré esto y no lo he soltado hasta hoy. Y aprendí a orar y ayunar. Pero entonces un muchachito que viene, que está acostumbrado a ir a la televisión, a esto, tiene muy buen talento, graba y rápidamente como que la gente lo empuja. Entonces no le dio tiempo. O sea que yo diría que no, quizás se puede toda la culpa a él, porque si lo agarran en su iglesia le dicen, espérate, déjame ayudarte, pues hubiese sido una bendición, pero no lo ayudaron. Entonces tenía ciertas cositas que a mí chocaron siempre conmigo, sin embargo yo le di y no me detenía por eso. Ahora, con el asunto de esto de la canción, llega un momento en sí, en que ya sí hubo otras cositas que no voy a decir acá, que ya entonces sale ya donde a él quizás yo no lo puedo quitar de culpa. Por ejemplo, ciertas expresiones, estando yo y él hablando de ciertas cosas que ya entonces ahí sí me dolió, porque ya ahí entonces él saca la cosa de que me da a entender que realmente mi papel no funciona, que el que funciona es el de él. Okay. Y entonces en mi casa le digo a mi esposa, oye, lo que dice este muchacho no eres tú, eso de canciones no funciona, él es el intérprete. Ya, pues vete solo, ahí sí. Ya eso hay que reconocer. Y yo estoy hablando esto porque el caso es que somos creyentes y no podemos evitar esas cosas. Pero entonces eso sí, más o menos. De ahí entonces pasa un tiempecito, me toca grabar. Y yo, quizá motivado por él, en parte, porque entonces tomé eso, básicamente hiriente para mí, lo que la conversación. Y en sí fue eso. O sea, yo recuerdo que yo iba a ayudar a Natanael Cabrera. Y le dije, bueno, voy a trabajar con Natanael. Yo no creo que Natanael tenga material. Digo, bueno, recuerda tú cuando empezaste, yo no creo que tuviera tanto material, quizá menos que él ahora. Y sin embargo... ¿Usted le dijo eso a él? Sí, estando mi esposa preparándole la cena. Lo mató. Entonces, en ese caso, él dice, mamá, esto no son tus canciones. Ay. No son tus canciones, es mi voz. Entonces, oye, Carmen, lo que dice este hombre. Ahí sí, eso lo confieso. No nos diga lo que dijo Carmen. Sí, no, pero nada, él terminó de cenar y entonces yo dije, bueno, nada, nos vimos hasta hoy. Ahí pasó un tiempo, pasaron unos años. Entonces después él quiso volver para atrás, de mil maneras, pero yo no sentía. ¿Tú ves? Y entonces en ese interín es que sale como un pavo real. Sí. Pero no me dirijo solamente hacia él. El problema es, como yo te dije ahorita, quizás todas esas cosas vienen por su inmadurez. Pero cuando yo menciono gran poeta, gran escritor, pintor, concertista, agrupo todo lo que es arte. Y todo lo que es arte lleva orgullo. La mayoría de ellos son orgullosos. Por ahí inició Daniel, entonces, porque sí. Daniel es escritor. Sí, lógicamente. Pero entonces el caso es ese, es que los artistas, hoy tú quieres personas más orgullosas que esa de telenovela y esa gente de Hollywood y esa gente o sea, el orgullo está metido en eso, porque es que el arte te engrandece y ese yo es peligroso. Entonces tú ves, y son cosas, lo que te digo, ahora en esto yo no puedo evadir, sentir del Señor decir esas cosas. Y no es, esto tampoco le hace daño a Rafi, es inmadurez. Sí, después de eso pasó el tiempo, y volvimos otra vez, después otro pequeño desacuerdito, y finalmente entonces hasta que ese disco último, que gracias al Señor, estando él bien abajo, por la misericordia de Dios, estando yo en Manhattan, y siento del Señor llamarlo, ven, tengo algo para ti.
Se volvió loco, me quiere muchísimo, Rafa, y me respeta muchísimo. O sea, Debe, después de debe, aquello me debe, respeta y debe, me debe, quiere. debe. No, y definitivamente que siempre se dirige a mí, y cuando él me oye se vuelve loco. Y si nos juntamos, o sea, toda esa cosa pasaron. Pero yo tenía definitivamente aquí, porque yo cuando te oía hablar ahorita, yo dije, bueno, esto se convierte en una iglesia. Yo no puedo ser hipócrita. Claro. Y nada, o sea, lo que pasó Yo fue- organicé el sí. panorama para que... No, y es lo que te digo, realmente, pero no es exclusivamente de él. O sea, Sí. pudo, No, entendimos. pudo motivarme. Sí. ¿Por qué? Porque yo había trabajado para él y me dolió. Sí, no. Definitivamente. Ahora, esos tiempos pasaron y Rafa y yo somos muy amigos. Mamerto. O sea, yo le estimo muchísimo, él me estima mucho, me agradece mucho. Y esas cosas pasaron. Ahora, es que la gente es tan terrible. Y termino con esto. En una ocasión, oigan esto, en una ocasión yo iba hacia el Cibao con un líder, íbamos bastante joven, pero muy maduro. Y él dice, mira, la gente es tan terrible que el Señor agarra tus pecados y lo tira al fondo del mar. Hay profundidades que se ha comprobado que tú metes bolas de acero y la destruye. La presión que hay allá abajo. Pues mire, mi hermano, la gente y el diablo se meten allá abajo y sacan tus pecados. Al civil, para el Y te civil. lo entregan. Así O es. sea, que lo- Mamerto, debo ir presurando. ¿Dónde viene la parte de escritor? De escritor, sí. Hay un amigo, alguien que ha grabado tus canciones, que también quiere hablarte. Producción, vamos a... Una de las canciones, que hay una de mis hijas que es enferma, una canción tuya, vamos a ver. Adelante, producción, si están ahí, si no... Bendiciones, familia, le habla su hermano Carlos Luciano. En esta oportunidad quiero bendecir al pastor, al ministro, a mi hermano hombre de Dios, Mamerto Martínez, en este día, y felicitarlo por el gran homenaje que le están haciendo como escritor y como hombre de Dios. Yo conozco a Mamerto de muchos años y de verdad que es un hombre afable, agradable, él, su familia, su esposa, sus hijas. Así que muchas bendiciones para él. Puedo decir que grabamos de Mamerto Martínez un tema que se llama Inexplicable, Indescriptible y que humano te puede entender. Una canción hermosísima, una canción que fue y es de mucha bendición cada vez que tenemos la oportunidad de hacerla, pues de mucha bendición a mucha gente. Hicimos como 3 canciones, hay 2 canciones más de Mamerto. ¿Quién como tú, Señor Jesús? Magnífico en tu santidad. ¿Quién como tú, Señor mi Rey? Un hombre fino con el lápiz escribiendo inspiración de Dios. Así que bendigo la vida de mi hermano Mamerto Martínez. Te recordamos con mucho cariño. Espero que esté muy bien y salutaciones a todos. Así que su hermano Carlos Luciano por aquí. Bendiciones. Carlos Luciano, siempre Mamerto ha hablado, esas siempre han sido sus palabras. Yo recuerdo que una vez él y yo coincidimos en una feria del libro y siempre él dice eso de Mamerto Martínez. Pero antes de que usted diga cualquier cosa, yo quiero ver el próximo video, por lo que estábamos hablando antes. Vamos a ver el próximo video, por favor. Producción. Hola, Dios le bendiga mucho. En este día tan especial en que están celebrando este gran homenaje para Mamerto Martínez, para mí, el mejor, para mí, para muchos, el mejor compositor de habla hispana, de música cristiana. Así que Dios te bendiga, Mamerto Martínez, mi gran amigo, mi hermanazo, mi hermano. Muchas bendiciones para ti, para tu esposa Carmen y toda esa familia hermosa que tú tienes. Muchas bendiciones en este día tan especial. Que el Señor te siga usando y te siga bendiciendo, porque todo es para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, Mamerto Martínez. Bendiciones. Dios lucha, Mamerto. Entonces, eso es lo que cuenta. Eso es lo que cuenta. La gente, oigan eso, este programa es dedicado a evangélicos. Sí. Y cuando yo expresé ahorita este tipo de cosas, si usted observa la vida de David, la vida del mismo Abraham y de cualquier humano, y el Señor en la Biblia te muestra altas y bajas. Sí. Por eso yo me siento tan bien de Señor. Entonces no podemos ser hipócritas. Entonces, ¿qué sucede? Como yo dije al principio, Rafi empieza y arranca y no se le ayuda.
Y eso hace que cometiera algunos errores, inclusive ese. Después de que Rafi hace eso en mi casa y dice eso, yo sé que le pesó muchísimo. Ahora, ¿por qué yo hago alusión a eso? Haciendo saber eso es el Evangelio. Sí. O sea, es que no somos perfectos ninguno. Eso somos nosotros. Ahora, lo que cuenta es esto. Rafi y yo nos juntamos donde quiera y tenemos un tiempo sumamente agradable, porque es mi amigo y porque me ha demostrado después de eso de que somos amigos. Inclusive cuando en el último disco que el Señor me permitió y que volvió otra vez y arrancó, tú sabes lo bien que yo me senté, y lo primero que yo le dije: Rafi, yo no quiero que tú me envíes un centavo de eso, pero una grasa ese día, porque oye lo siguiente, porque yo sabía que él estando con su familita, verdad, pequeña y cosas así, le iba a ayudar, y le ayudó, y eso me hace sentir bien. O sea, y eso es lo que sucede. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto a los hermanos? Que esa es la vida del Evangelio. Entonces, yo espero que a partir de hoy ya no se hable más. Que dejen el morbo. No, es necesario, porque esa cuestión viene arrastrando. Y si algún día se me toca, busquen un video que hay por ahí, esa cuestión, para que ya se cierre este asunto. Lo más grave que pudo existir fue ese pequeño error, que él tenía eso en la mente, ¿sí? Hasta, o sea, Pablo con Marco, recuerde que no, yo no lo quiero, y después en el camino, eso sí era grande. Y después Pablo dijo: tráeme lo que me es útil al ministerio, porque arreglaron su asunto. Eso es de cristiano. Entonces, con esto yo lo que quise enterrar, porque si no vamos a seguir para adelante. Ya, se enterró aquí. Ya eso quedó enterrado. Eso quedó enterrado aquí. Vamos a poner el próximo video, porque el tiempo nos va a traicionar. Y no tenemos ni pausa. Sí. Vámonos al próximo video, producción. Esto es un especial. Dios bendiga a mi querido hermano y viejo amigo Mamerto Martínez. Es una de las personas especiales a quienes Dios ha usado en el difícil ministerio del arte evangélico, cantando, tocando, produciendo, componiendo canciones con mensaje y testimonio público digno de un siervo de Dios. Dios te bendiga y Dios siga fortaleciendo tu vida y tu familia. Te amamos, oramos por ti y esperamos que todavía Dios tenga muchas cosas más hermosas para ti. En el nombre de Jesús, un abrazo. Su amigo, ese es amigo suyo. Bueno, yo te digo lo siguiente: para mí esas palabras tienen un altísimo valor. Ezequiel Molina. Pero Ezequiel Molina es una autoridad aquí. Todavía no diga eso, no hemos terminado todavía. El comandante evangélico. No hemos terminado todavía. Una cosa, sin importar lo que sea y quién venga, Ezequiel nada más habla así de usted y de mí. De lo que estamos aquí, Es verdad. Ezequiel y yo coincidimos en la actividad y me quería. Déjame entonces felicitarme yo otra vez. Hubo como veneno ahí. Hubo veneno, pero bueno, señores, no puedo seguir con mucho porque tengo 15 minutos para salir de eso. Y yo sé que lo que viene de ahora en adelante tiene más valor para Mamerto que lo que ha pasado. Es posible. O sea, que la cosa es grande. Lo que viene ahora, en los minutitos que nos quedan, tiene más peso y más valor para Mamerto. Ella hace la pregunta, pero corta. Sí, Mamerto, corta. En una frase contesta. No puedo dejar. Yo tengo una pregunta antes de terminar. Antes de terminar, ahorita sí. No puedo irme sin hacerle, aunque sea una pregunta, porque para mí. No la adorne, dile la pregunta. Para mí es más que un honor, un privilegio estar aquí con usted, porque al igual que Moisés, yo pregunta, por fui favor. criada en un ambiente cristiano, como Amén, le decía, amén. donde mi madre y mis hermanos escuchaban, y esa canción, El Silbo Apacible, ha marcado mi vida en momentos muy difíciles, muy tristes, en la pérdida de mi padre. Entonces la pregunta que le quiero hacer, mi hermano Mamerto, es: ¿cuál ha sido el momento más difícil, más triste en su vida, tanto en el ministerio como en la familia, que ha marcado su vida? La muerte de mi padre, realmente. O sea, fue terrible. Yo inclusive escribí una canción, hablando, por cierto, de que él se retira un día. Simplemente me voy y regreso, quizá un par de días, y se nos va
al año sin yo verlo, sin ver ni siquiera cuando lo enterraron, ni nada de esas cosas. Y eso es, entonces yo me sentía como un cachorro que le falta el padre y que no encuentra qué hacer. ¿Qué pasa? ¿Cómo se diría? ¿Por qué te fuiste así? ¿Por qué no te despediste? ¿Por qué no hiciste saber que estaba tan enfermo? Pues estamos enlazados ahí. Continuamos en esa misma línea, porque esa es la misma línea. Yo quiero hablar en los minutos que nos quedan de Mamerto, el padre de familia. Si hay una cosa que yo aprendí con Mamerto, señores, estoy hablando yo que puedo hablar de Mamerto, porque no voy a decir eso, Mamerto. Hay cosas que la voy a omitir. Pero Mamerto no solamente me discipuló, no solamente me convertí a través de él, sino que en los momentos más difíciles de mi vida, literalmente, yo conté con ese señor. Y yo decía, Mamerto, tengo un problema, necesito hablar. ¿Recuerda Mamerto? Mamerto me decía, nos juntamos en tal sitio, ahí estaba Mamerto dándome consejería, dándome consuelo, ayudándome. Y la palabra ayudar en todo el sentido de la palabra. Económicamente, con un buen consejo bíblico. Ese Mamerto que es como un padre para mí. Ahora, Mamerto, el tiempo entre tus hijas, tu esposa Carmen y el ministerio, ¿cómo tú jugabas con eso? Bueno, gracias al Señor que yo he tenido siempre claridad sobre eso, la palabra. Y es que después de la salvación, lo más importante es la familia. De tal manera que el Señor me permitió siempre entregarme por completo a la familia, o sea, y siempre pude distribuir el tiempo. O sea, mis hijas, mi esposa, la iglesia. Yo en una ocasión pensaban que ni siquiera estudiaba, porque yo estudiaba de noche, pero siempre estaba metido en el culto. O sea, que todos esos apagones yo aprovechaba y me iba. Sí, y con la familia siempre, o sea, gracias al Señor. Lo que es eso, y con la cuestión del manejo del dinero, cuando yo me iba de gira y yo venía, decía, cuenten ahí, a ver qué hay. A todas. Si no, a ella, cualquiera de ellas se fajaba a contar, papi, hay tanto. Y después la repartidera. O sea, eso siempre es así. Sí. A ver, páramelo ahí, Mamerto. Vamos a ver el próximo video, que yo sé que te va a gustar mucho, Mamerto. Próximo video, por favor, producción. Es Mamerto Martínez. Para mí, Mamerto Martínez es una persona muy entregada al Señor. Lo que él refleja en el altar, eso es lo que él vive su día a día. Como padre, es el mejor padre del mundo. Yo siempre le doy las gracias a Dios por darme el privilegio tan grande de tenerlo a él como padre. Siempre ha sido muy cariñoso con nosotras, muy entregado a nosotras, su familia. A pesar de nosotros ser ya personas adultas con hijos, él siempre, si uno necesita algo, siempre el primero en aparecer siempre es él. Es una persona muy humilde, y yo le doy muchas gracias a Dios, muchas, y yo y mis hermanas, por siempre lo decimos, por tenerlo a él como padre. Nosotras tres somos lo que somos gracias al Señor y luego a él. Te amo mucho, papi. No se vale llorar. El siguiente video, coloca lo que faltan, uno detrás de otro, por favor. ¿Quién es Mamerto Martínez? Bueno, papi es el mejor padre del mundo. Las palabras me quedan cortas para describir quién es papi. Le doy muchas gracias a Dios por darme la dicha de tener un padre como él. Papi es un verdadero ejemplo de un hombre entregado, de un buen creyente, de un hombre desinteresado. Papi, nosotros somos 3 hembras, y papi fue quien siempre se despertó a llevarnos, a levantarnos a nosotras para ir al colegio toda la vida. O sea, cantándonos una canción, nos llevaba el desayuno a la cama, nos alistaba mientras mami dormía. Entonces, no creo que exista un hombre que haga eso, y hasta ahora no lo he conocido. Papi es una real bendición. Le doy muchas gracias a Dios por el hombre que me asignó como padre. A la honra sea él, a papá Dios. Y de verdad, te amo, papi. No hay palabras que te describan. Dios les bendiga. Mi nombre es Carmeli y soy hija de un hombre muy especial, Mamerto Martínez. Y hablar de él no es nada fácil porque me tomaría mucho tiempo decir lo que significa para mí. Mi padre es
mi inspiración, es mi mayor ejemplo. Todas las cosas que he podido lograr por misericordia de Dios, las hago motivadas pensando en Él. Eso pasó con mi universidad, con todos los éxitos profesionales que el Señor me ha permitido lograr. Se lo debo a Él, porque pienso en Él, en el sacrificio que ha hecho por mí, en las cosas que me ha dado. Es un padre ejemplar, Mi mamá lo sabe, que Él es mi favorito. Ella lo sabe. Él es mi amigo y estoy muy agradecida del Señor por ser su hija. Con decirle que el último desayuno que yo recibí en la cama fue el día antes de casarme, porque siempre fue un padre muy cariñoso, que nos arropaba, que nos cuidaba, que llegaba de su trabajo cansado y era a compartir su comida con nosotras tres, mis dos hermanas y yo. Y es un amor de gente, o sea, lo que ustedes ven en su ministerio es el reflejo de lo que es su vida personal. Yo estoy sumamente feliz porque el Señor me ha dado unos padres, incluyendo a mi mamá, especiales. Nací en un hogar hermoso junto con mis hermanas y todo eso es porque desde la cabeza del hogar, que es mi papá, ha funcionado bien por la misericordia del Señor. Así que Él sabe lo que siento por Él. Siempre que tengo la oportunidad lo expreso. Me siento muy honrada de ser su hija. Te amo, papi, y de verdad me alegro porque mereces este tipo de reconocimiento. Así que gloria a Dios por eso y te felicito y estoy muy orgullosa de ti. Un abrazo. Mamerto, ¿tienes algo que decir de tus hijas? Nada. ¿Qué se puede decir? Gloria a Dios nada más. Solamente podemos dar gracias al Señor por este tipo de cosas. Son mi gente, mis tesoros, la motivación, ¿verdad? De uno, ¿verdad? Trabajar y hacer las cosas bien hechas. Y doy gracias al Señor porque en el caso de ella, sus esposos son exactamente hijos para mí. Excelente. Imagínate, tengo 5 nietos. En el caso de Carmen, mi esposa me ha ayudado hasta que me ha soportado tantas cosas. Damos gracias, mis amores, por hablar así de su papá. Yo realmente creo que exageran, pero gloria a Dios. Una última pregunta, sí. Y con la pregunta cerramos. Mamerto Martínez, ¿ha pensado Mamerto en grabar un último o un próximo o algún otro disco? Hay que dar la pregunta. No, estamos, bueno, quizás sí, quizás no, porque ahora hemos estado inmersos en libros. A partir del 2013 que salió el libro de Juan Pablo Duarte en el Bicentenario, me he vuelto loco escribiendo historietas de mujeres, que son como si fueran pequeñas telenovelas, y estoy en eso ahora, escribiendo libros. Y nada, vamos a ver qué nos trae el futuro. Esta generación quisiera escuchar esa voz de nuevo. El estilo o el perfil de Jesús, algo así. Ay, Mamerto, nosotros queremos entregarte este reconocimiento. No lo podemos hacer parado porque la cámara no nos ayuda. Es un reconocimiento del programa Opinión Evangélica. Reconoce a Mamerto Martínez por sus aportes a la música cristiana y su prolífera trayectoria, siendo un instrumento de bendición para la iglesia. Amén. Ha enseñado a través de sus letras, haciendo aportes significativos a la fe cristiana. Para mí es un honor y gracias. muchas bendiciones. Esto tiene gran valor para mí. Esta ha sido la entrega de hoy de Opinión Evangélica. Un gozo enorme. Quisiéramos tener más tiempo porque un programa de 1 hora no es suficiente. Esto fue parte de la introducción de un programa para poder hablar de la vida ministerial de Mamerto Martínez, de quién es Mamerto Martínez y cómo ha influenciado Mamerto Martínez a mucha gente que canta, a otros que no cantan y otros que han sido seguidores de su carrera, y otros como yo, que soy un abortivo entre los hijos de él. Así que Dios le bendiga mucho, Mamerto. Nosotros muy agradecidos, todo el equipo, Moisés, Miguelina, Gerson, Daniel, todos te agradecemos el que esté con nosotros en esta tarde. Muchas gracias, muchas bendiciones y será hasta la próxima.
Feliz resto de la noche. Una perspectiva bíblica de la realidad social en la que vivimos.